ver, arranco acá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a nuestro sitio, para poder seguir ayudando, charlando, reflexionando sobre estos maravillosos temas que nos ayudan a comprender un poquito más quiénes somos, qué hacemos aquí y lo que hemos venido a hacer a este maravilloso planeta. Escuela. Por cierto que estamos siempre aprendiendo y siempre creciendo juntos. Nuevamente está con nosotros Antonio Pastor. Antonio, un gran hermano, un gran amigo, y es su casa justamente, y siempre bienvenido y más que agradecido con él. Muchas gracias, Antonio. Gracias, como siempre, Álvaro, y como siempre decimos, gracias al Padre que nos permite estos encuentros familiares, porque no Así se es, trata de programas como hacen otros, así es, pero que están llenos de conocimiento, sobre todo de buen sentimiento, así es. de verdadero sentimiento de amistad y conociendo muchas cosas, muchos conocimientos que los hermanos del espacio nos han dado a través de Eugenio y que continúan dando a través de otros. Exacto, exacto. Vamos a seguir justamente hablando y transmitiendo la vida de Eugenio Siracusa, este gran hermano de amor y de luz que siempre brilló y que siempre no, sigue brillando y nos sigue transmitiendo mensajes y dando todas estas experiencias que tuvo con nuestros hermanos del cosmos, nuestros hermanos mayores, y que justamente toda esta información siempre estuvo sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, siempre estuvo y está para que el que tenga oídos oiga, decía el maestro. Exacto, es así. El mensaje cambia, digamos, el escenario, pero el mensaje de ellos es siempre el mismo que hace 2000 o 12.000 años, ¿no? Es un mensaje crístico de tentativo de salvar la parte buena de esta humanidad. Y como tú bien dices, el que tenga oídos y quiera oír, que escuche, y el que tenga ojos para ver y quiera ver, que vea. Porque realmente los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos complicados. No hace falta comentar Así todo es. lo que está sucediendo con la ideología de género o con la guerra en Ucrania o con tantas polémicas sobre el tema del aborto, que es un delito. En fin, estamos viviendo realmente en un infierno humano, en un infierno en el cual, por Exacto. desgracia, los más jóvenes, que son la linfa de la vida, que son la linfa del futuro, los más jóvenes, que son nuestros niños, crecerán en un ambiente no tan sano, según es mi opinión. Exacto, Antonio. Exacto. Y bueno, estos espacios de reflexión, de ayuda y de sensibilidad que estamos generando en este momento, como es este espacio, poder justamente transmitir esa sabiduría, esos mensajes y todo el amor y que nos entregó Eugenio a través de nuestros hermanos mayor, para poder que este mensaje llegue sobre todo a los niños, a los jóvenes, para poder reflexionar y poder cambiar el curso, porque el curso también, y por decirlo así, la línea de tiempo se puede modificar siempre que uno abra el corazón y esté dispuesto a cambiarlo y hacerlo, por supuesto. Cierto, es verdad que podemos cambiar el destino de la humanidad, por desgracia, en general, en su globalidad, no se puede cambiar. Así es. Pero sí es cierto que individualmente podemos hacer lo mejor para Exacto. al menos tener una mejor destinación, ¿no? Porque es cierto que las oraciones no le gustan tanto a nuestro Padre, ¿no? Le gustan los hechos, las obras Así es. buenas, que las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Así es. Así Eugenio, es. Eugenio en estos años
ya a finales de los años 60 comenzó a realizar conferencias, ¿no? Llamado siempre por personajes de reputación. Intervino en Alemania, en Suiza, en Francia, en un montón de lugares, siempre llevando el mensaje de los hermanos, y de este modo, digamos que empezó su obra más pública, por decirlo así. Empezó a ser conocido porque salía fuera de lo normal, de lo que algunos ufólogos o algunos contactados contaban, ¿no? Se veía que tenía ¿cómo decir?, un archivo tan grande en el sentido de conocimientos, como hemos visto ya, sobre la Tierra, sobre las civilizaciones. Entonces esto llamó poderosamente la atención, muchas veces con críticas injustas, pero es así, este mundo es así. Y entonces fue realizando conferencias en diversos países, que veremos ahora después, ¿no? Excelente. Y luego mantuvo correspondencia, porque él no se limitaba solo a editaba ¿cómo decir?, una especie de folleto, ¿no?, que él llamó Idioma Cósmico, que era gratuito, donde él plasmaba, digamos, los mensajes más sobresalientes de los hermanos del cosmos, ¿no? Pero no se limitaba solo a esto o a las conferencias, ¿no? Comenzó a hacer ya algunos programas también de radio y televisión, y empezó a escribir a los potentes, ¿no?, con determinados comunicados que los hermanos le decían de hacérselos conocer, y tuvo respuesta de muchos de ellos, de Francia, de países latinoamericanos, de Canadá, en fin, un montón de correspondencia reconociéndole y agradeciéndole el envío de estos comunicados, ¿no? Para sobresaltar a alguno de ellos, hacer sobresalir. Ellos está, por ejemplo, en el 1951, figúrate. 1951, impresionante. Sí, una carta de Eisenhower, cuando ya conocía a Eugenio Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos, y que numerosas veces le manifestó a Eugenio que lo quería con él, cercano a él, para, según decía Eugenio, hacerlo el ministro de Asuntos Exteriores. Pero Eugenio, con esa aristocracia que le caracteriza, sí, por supuesto, contestó que su programa no era ese. Exacto. Eisenhower después tuvo una confirmación, tuvo un encuentro en la base Edwards norteamericana con los tripulantes de uno de estos discos, ¿no?, donde pudo ver las evoluciones, la técnica, y bueno, seguramente recibió algún consejo o algún mensaje para llevar adelante mejor su duro trabajo de presidente. Al igual que Kennedy, es bueno decirlo, Kennedy también tuvo encuentro con ellos, y Kennedy, es necesario decir, ellos también dieron un comunicado en relación a Kennedy cuando fue asesinado. Kennedy fue asesinado precisamente porque quería dar a conocer al mundo la realidad de la existencia de los hermanos del espacio. Precisamente fue eso que en la cúpula del poder oscuro que guía el planeta lo eliminó, por ese motivo principalmente, porque habría que cambiar todo el sistema cultural, económico, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto a las élites, a estas élites que dominan el mundo financiero, económico, no les sirve, por supuesto, sin duda. De hecho, la persecución que Eugenio tuvo posteriormente, en los años 70,
pues, precisamente orquestada por estos poderes, porque Eugenio estaba teniendo ya una gran voz en la mayor parte Exacto. del planeta y los economistas y el poder económico no le interesaba. Pero no, como digo yo, no ganaron, no vencieron. No, Luego no, ya sin duda. contaremos la historia del encarcelamiento de Eugenio. Excelente, excelente, sí, porque hasta eso, hasta tuvo justamente preso Eugenio Sí, para, para, injustamente. injustamente, sin duda, para hacerlo callar y para que no lograra llegar a más gente, por supuesto. ¿Hasta qué punto Exacto. llegaron? Bueno, y los atentados contra su ser, contra su vida también Sí, sí. para Y callarlo. fue atentado posteriormente, sí, tuvo un atentado físico en casa, se metió una especie de loco, por decirlo así, Sí, le sí. agredió, pero afortunadamente a él no sufrió ningún daño porque con una jabalina, ¿no?, que tenía, que le habían regalado, lo inmovilizó, le dijo, si te mueves te atravieso. Quiso durante, para retomar el tema, durante este periodo tuvo grandes contactos epistolares, como hemos visto ya, y sobre todo resaltar uno también del Papa Pablo VI, que le envió una carta al centro, esta es, digamos, la reproducción, ¿no? Una carta al Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, cuando él ya lo había fundado, ¿no? En el año 1966, ¿no? Y la dirección se le enviaron en el sobre, dice Venerable Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, ¿no? O Qué sea que el maravilloso. contenido que le llegó. Y el mismo Pablo VI le escribió Pacem quae superat, una carta que leeremos ahora en español, agradeciéndole justo en la natividad del año 1966. Por lo tanto, después de todo esto, Eugenio continuó, lógicamente, con esta labor que le habían encomendado. Continuó con sus intervenciones, continuó con sus conferencias, sobre todo aquellos periodistas que querían hacerle una entrevista particular o en especial. Y cuando ya llegó, por decirlo así, el año, bueno, esto es antes del año, esta carta que he comentado, pero llegó el año 62 y fue ya cuando él se encontró cara a cara con ellos en el monte Manfred, en el volcán Etna, y él lo cuenta de una manera muy emotiva, ¿no? È qui il posto dove li ho incontrati, scendevano di sopra e l'apparecchio era dentro l'alcova di questo monte che è vuoto dentro. È stato nel 1963-62, non mi ricordo perché in questo momento ricordo quei momenti e sono molto emozionato. Sono luminescenti, belle, ed erano delle deità solari. E mi hanno dato un messaggio per i capi di Stato di tutto il mondo affinché si ravvedessero dal procedere
negli esperimenti nucleari. Il messaggio riguardava l'invito a cessare gli esperimenti nucleari perché un altro pianeta del sistema solare che si chiamava Mollona, a causa degli esperimenti nucleari era esploso, e quindi loro invitavano i capi di Stato del mondo di cessare questi studi su fare degli esperimenti nucleari a fine distruttivo. Ed io mi sono premurato, ho memorizzato tutto e mi sono premurato a mandare a tutti i capi di Stato del mondo questo messaggio. Mi hanno sollecitato a dire che in altri mondi molto più evoluti di noi, nati prima di noi, sfruttavano da moltissimo tempo l'energia solare. Quindi l'alternativa più idonea per poter vivere senza inquinare niente era quella di studiare, di mettere in pratica lo sfruttamento dell'energia solare. Perfecto, perfecto. Perfecto. Acá, Antonio, si te parece, vamos a profundizar, pero ¿nos puedes mencionar y hablar sobre la serpiente emplumada, Antonio? Sí, hay un dato muy interesante que le revelaron los hermanos del cosmos, estos seres de luz, y es que el hombre no hizo la evolución que hoy, digamos, apoya la ciencia, que es la teoría darwiniana, ¿no? La evolución de las especies monoides. No fue así. El primate del hombre fue un dinosaurio acuático de dimensiones medias, eran unos 6 o 7 metros, ¿no? Que ellos sondearon, investigaron y vieron que era astuto y que era sensible. Entonces lo escogieron como, digamos, primate, en el cual a través de manipulaciones elaboraron lo que, digamos así, porque entonces era un animal todavía este dinosaurio, ¿no? Entonces las fases las voy a mostrar rápidamente. Esta sería el aspecto que tendría. Estas son unas reproducciones, no son los originales, pero luego pasaré con un texto de Eugenio los originales también, ¿no? Excelente. Esta sería la primera fase. Esa sería la primera fase en estado original. Sí, esta sería la segunda, digamos, ya empieza a tener unas membranas, se le aprecian ya una especie de nacientes manos y de pies, ¿no? Excelente. La tercera sería esta, donde ya toma cada vez más una forma humanoide. Siempre era acuática, todavía no podía salir del agua, por decirlo así. Esta sería la tercera fase A, que aquí ya se ve cómo conserva todavía las membranas en los brazos y en las piernas, que era lo que le permitía poder moverse, digamos, bien en el medio acuático, ¿no? Aquí vuelvo a repetir, son reproducciones, ¿no? Son dibujos hechos a mano, pero muy fieles a los originales, que después veremos, por supuesto. Esta sería la cuarta fase A, biológica. Aquí ya viene manipulado y viene sacado fuera del agua. Le hicieron las manipulaciones necesarias para que se pudiera convertir en un animal terrestre, porque la biología del planeta, de nuestro planeta, tenía necesidad de una enzima eficiente
pero terrestre, ¿no? Que estuviera en la Entonces, superficie del planeta, sí. exacto. Esta es otra reproducción de cómo iniciaron a manipular el coxis y la hipófisis para reducir el tamaño, porque en esta de aquí, que hemos visto, en esta de aquí todavía medía 6 metros de altura. O sea, era un verdadero saurio, ¿no? Exacto. Entonces, en esta manipularon, como digo, el coxis y la hipófisis para reducir el tamaño, ¿no? Esta sería la siguiente. Esta es cuando se habla del ser adámico, se habla porque entonces era andrógeno. Todavía claro, no el necesitaba. dinosaurio era andrógeno. Era mitad hombre, mitad mujer, por decirlo así. Estas son las fases, esta es una, esta es otra, un detalle de perfil. A ver, un poco más lejos, vale. Luego se verá mucho más detallado. Sí, sí, perfecto. Igual se ve bien. Y aquí, digamos que le explicaron cómo era el aparato reproductor que ellos tenían. Porque siendo hermafroditas, mejor dicho, no andrógenos, hermafroditas, podían autofecundarse a sí mismos, pero solo podían tener un descendiente. Solo un descendiente. Exacto. Entonces, para que la población, digamos, aumentara, de estos animales, porque todavía eran animales, hay que recordarlo, que para que aumentara, lo que hicieron fue manipularlo y separaron los sexos. En el texto que se dice, el Señor tomó a Adán y de la costilla de Adán hizo a Eva, etcétera, es esta, digamos, el momento puntual donde, manipulando los genes biológicos de este dinosaurio acuático, hicieron el hombre con genes X, Y, y hicieron la mujer o mejor dicho, hicieron el macho con los genes XY y luego hicieron la hembra con los genes XX como complemento. Exacto. Por eso dice siguiente, perdón, Antonio, la Biblia también sí. Dice a imagen y semejanza de su creador. Exacto. Ahí. Pero ahí llega ya la parte fundamental, que es cuando ya habían estabilizado, digamos así, este primate, entonces ya cuando era idóneo para introducir, por decir, injertar la inteligencia. Qué maravilla. El espíritu, el astral. Que además hay una piedra de Ica, que después aprovecharé y la pondré para que se vea, donde se ve también el niño con una especie de cresta, pero que no es una cresta, es los rayos de luz que ya antiguamente los habitantes de aquel antiguo continente lo dejaron referenciado, como muchas otras cosas, como sabemos, el corazón, operaciones de cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es cuando ya digamos, se puede decir que el animal, serpiente emplumada, se vuelve absolutamente inteligente y consciente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la creación de este maravilloso creador, la creación del hombre, el hombre fue consciente de la noche a la mañana. Exacto. No tuvo una evolución, un proceso de millones de años de evoluciones. Exacto. Es cierto que la teoría darwiniana aún tiene una lógica en relación a las especies animales, pero no al hombre. Exacto. No al ser humano, sí. Este es otro diseño que ya es más simbólico. O sea, el sol bendice los frutos, ¿no?, principales que reciben más energía solar, que son la uva y el trigo. Entonces, y aquí ya como final, es el hombre, digamos, el hombre Dios potencial, hablemos, el hombre Dios potencial, si se realiza, era ya generado con la
el beneplácito del ojo eterno de nuestro Creador, que es, como bien sabemos, el Padre. El Padre Madre. Esto sería el resumen, digamos, de estos conocimientos que le dieron a Eugenio y que después realmente él conservó durante muchos años antes de darlos a conocer públicamente, porque sabía que todavía ni siquiera aquellos que lo conocíamos íntimamente, ni siquiera estábamos preparados quizás para ese conocimiento. Entonces lo dio a partir de los años, si no me equivoco, a partir de los años 1980, o sea, muy adelante en el tiempo. Qué maravilloso. Sí, qué maravilloso y bueno, y revelador para nosotros y para cada uno y para toda la humanidad, ¿no? De que esto llegue justamente. La serpiente plumada o el antecesor del hombre. Los señores de la luz descendieron a la tierra. Su misión, generar. Y eligieron un dinosaurio acuático de dimensiones medias, criatura sensible y astuta, la soberbia serpiente plumada, poseedora de las cualidades primordiales para iniciar la ascensión evolutiva. Del agua, fuente de la vida, la serpiente salió a la tierra para convertirse en antropos, el hombre. Entonces intervinieron los titulares del supremo conocimiento. Normalizaron la estatura, modificando el coxis y la hipófisis. Englobaron en el cuerpo las plumas glandulares del ser andrógeno. Separaron los sexos. Lo convirtieron a su imagen y semejanza. Los Elohim dijeron: daremos al hombre la luz para vivir en la conciencia, y al caballo un jinete eterno. Al cuerpo se le acopló el astral. Los hijos de las estrellas se juntaron con las hijas del hombre e injertaron nuevos genes y valores hereditarios. El ambiente fue mutado para hacer posible la evolución de la vida. Se redujo el volumen de los dinosaurios para estabilizarlos y aparecieron nuevos animales e insectos traídos de otros mundos. La tierra y sus semillas fueron bendecidas por el sol. El arquetipo del universo estaba satisfecho. El creativo, el hombre Dios potencial, Adán, Eva, habían sido generados. Sí, para cada uno y para toda la humanidad, ¿no? De que esto llegue justamente. Cierto.
¿cierto? Porque realmente, bueno, el primate, de hecho, en toda Latinoamérica, si se tiene en un altísimo valor la serpiente emplumada. Los incas, los mayas, los aztecas. La serpiente emplumada es como una deidad para ellos. En realidad Sí. es porque conocían que el prototipo elegido por ellos era precisamente un dinosaurio acuático con forma de serpiente. No es casualidad. No, no, Esto sin es, duda, sin duda. Nada es sencillez. casualidad y más para nuestros coterráneos, por decirlo así, que ya tenían una conciencia muy superior a la que muchas veces nosotros decimos. El error que nosotros cometemos es pensar que las civilizaciones pasadas eran menos evolucionadas que nosotros. Y al contrario. El error es ese, porque es todo Sí. lo contrario. Eran mucho más avanzadas que nosotros. Excelente, sí, realmente los conocimientos que han llegado a través de Eugenio, sí, se hubieran tenido en cuenta por parte, sobre todo, de los gobernantes, podrían haber dado un gran avance positivo, lógicamente, a toda la humanidad. Pero está claro que el mensaje que de hace 2000 años se repite ahora con Eugenio, ¿no? Muchos los llamados, pocos los elegidos. Así es, y Por lo así. tanto, es un camino individual, es un camino personal, en el cual muchas aparentemente no importantes decisiones sí lo son. En la vida, Exacto. en nuestro día a día, cualquier pequeño detalle es siempre importante para, como digo yo siempre, sentirnos en paz interior. Es importante. Así es, así es. Cada momento, cada minuto, la vida de paz, lo que hablábamos anteriormente, el tener una vida de paz, el tener una vida consciente, el tener una vida de amor, nos lleva justamente a no solo a planos superiores de conciencia, sino a cuando tenemos que partir de este lugar físicamente, justamente que todo sea en ese orden, en esas misivas de amor, de paz, de servicio. Es cierto, y si tomáramos conciencia, porque la rueda del destino está siempre girando, está dando vueltas, siempre. Y deberíamos de entender cómo una obra hecha de un modo o hecha de otro modo puede hacer girar la rueda del destino hacia el lado positivo o hacia el lado, digamos, no positivo. Es lo que está pasando con esta humanidad. Han decidido olvidar completamente, digamos, aquellas normas necesarias, y entonces está completamente perdida y, por desgracia, con los gobernantes que se tienen, peor todavía. Así es, así es. Decía Adoniesis, le decía a Eugenio, vuestra sociedad, muchos corruptos, muchos corruptores y muchos corruptibles. Sí, 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 sí. Y tal cual es así, es así. Por eso uno, justamente la definición de saber quiénes somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, y el servir, el perdonar y el amor. Dio è giustizia e amore, è ciò che non potete palpare, ma solo sentire. Egli è dentro di voi e in ogni palpito dei vostri cuori, in ogni sospiro delle vostre anime,
e nei vostri dolori e nelle vostre gioie. Egli è la sublime ed eccelsa luce creante ed eterna. I primi abitatori della terra erano giusti e saggi, hanno perduto la saggezza e hanno sviluppato la sapienza che è stata follia, e tuttora è sapienza folle. Il peccato originale consiste nell'aver perduto la saggezza divina, e non il serpente, la mela, la pera, eccetera, eccetera. C'è il libero arbitrio nell'uomo, c'è la scelta. Può scegliere di essere buono o può scegliere di essere cattivo. Dio, se non erro, è onnisciente, onnipresente e onnipotente. Quindi se è onnisciente deve essere in ogni cosa, se è onnipotente deve essere tutto, e se è onnipresente deve essere in tutte le cose. È chiaro che anche io ho questa essenza sua, ma io posso essere buono se cerco di essere buono e cattivo se cerco di essere cattivo, ma la mia coscienza mi dice quando so di essere cattivo, quando so di essere buono.